Hola, ay, ahora sí. Jo, vale. Voy a ver si puedo meter Vale, voy a intentar meter a Alejandro lo primero de todo. Bueno, las tecnologías y yo. Ahí, Ahora, ahí estamos, ¿no? vale, te escucho pero no te veo. Y además no te escucho en los auriculares. ¿Tú te oyes Yo, a ti mismo, Alejandro? yo a mí mismo no me oigo, yo te oigo a ti bien. Vale, pues genial, sin auriculares. Vale, Vale, y ahora perfecto. te veo, qué bien. Ay, Bien, bien. los problemas del directo, no empezamos del Sí, todo sí, bien, sí. pero bueno. Vale, lo vuelvo a presentar todo, ¿vale? Venga. Bienvenidas todas y bienvenidos a la segunda entrevista de la sección Foco a Foco. No sé si habréis estado pendientes de las publicaciones que hemos subido esta semana, pero os cuento un poco de qué va a ir la entrevista de hoy. Se titula Psicología forense, aprendiendo sobre victimología. Y bueno, hemos pensado en Alejandro, que es un profesional en este ámbito, ¿no? Para que venga a contarnos un poco lo que él sabe. Ujú, Alejandro es psicólogo general sanitario y además hizo el máster en psicología clínica, legal y forense de la Complutense. Y bueno, en línea con esto, Alejandro actualmente está, dentro de todas las muchísimas cosas que hace, está desarrollando su tesis sobre la evaluación y el tratamiento del trauma en mujeres víctimas de violencia de género en la pareja. ujú. ¿Verdad? ¿Lo he dicho todo bien? Sí, perfecto. Lo has dicho todo perfecto. Vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tal estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Vale. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que soy un profesional Nobel, ¿no? O sea, recién iniciado, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, yo creo mejor. Vale, vale. Pero bueno, ya es más de lo que somos algunos, así que, bueno, está bien. Sí. Bueno, pues nada, yo antes de empezar también quería decir dos cosas, Alejandro. La primera, Ujú. que muchas gracias a ti por estar aquí, porque bueno, a estas alturas del curso no es fácil tampoco sacar un hueco, así que muchas gracias y de parte de todo el equipo también. Ujú. Y bueno, que esta entrevista me hace especial ilusión porque bueno, nosotros nos conocimos hace muchos Sí, años, sí, ¿no? sí, Hace eso es 9, hasta 10, muchísimo tiempo. Fue una coincidencia, sí. Sí, un sí. mogollón. Cuando te vi por Sí, Twitter que digo, mira, Berta, que estás estudiando psicología, y digo, madre mía, esta es es Berta. que Sí, el mundo es sí, terriblemente sí, pequeño. sí, sí. Entonces, bueno, pues me hace ilusión, ¿no? Que volvamos a coincidir y que sea a través de la psicología, que no sé, es bonito, ¿verdad? Sí, a mí también. Es algo que la psicología une, ¿no? Totalmente, pues, además de verdad. Vale, pues si quieres empezamos, que es que con los líos del directo al final nos hemos Perfecto. retrasado un poco. Vale, Ujú, pues Alejandro, creo que una buena forma de empezar es que nos cuentes un poco a qué nos vamos a enfrentar en esta entrevista, que nos pongamos un poco en contexto, porque yo, por ejemplo, sí que he escuchado muchas veces hablar de psicología forense, ujú. pero confundo términos. Entonces, si nos puedes explicar en qué consiste, qué salidas profesionales tenéis. Vale. Bueno, la psicología forense de manera general sería como la aplicación de la psicología al ámbito de la justicia, ¿no? Es decir, cómo la psicología asesora a los tribunales de justicia para tomar decisiones, ¿no? Al final, claro, como asesoras a los sistemas de justicia, al final puedes actuar en muchos ámbitos, ¿no? Puedes actuar en ámbito penal, ¿no? Pues, por ejemplo, en caso de personas que cometen delitos, y se solicitan informes para ver si la persona pues, es imputable o no es imputable. ¿Qué quiere decir esto? Pues si era consciente de lo que estaba haciendo, si tenía capacidad para discernir que lo que estaba haciendo estaba mal, etcétera, ¿vale? También en el Vale, ámbito penal con víctimas, ¿vale? De todo tipo. Al final lo que se le pediría al psicólogo forense es que valorase pues hasta qué punto determinado delito ha impactado en el bienestar o en la psicología o ha generado psicopatología en una persona, pero también actúa en más ámbitos como el civil, ¿vale? En casos de divorcios, pues para aconsejar o asesorar qué régimen de custodia sería más adecuado en determinado caso, ¿vale? Y no sé si se me olvida algún ámbito, seguro que sí, pero se me acaba de pero quedar ahí. es un campo muy amplio, ¿no? Por lo Eso que es. comentas, Sí, totalmente, es muy abierto. sí, es un Vale, campo muy abierto y muy apasionante también. sí, sí, desde luego. Y vale,
si no tengo mal entendido, Ujú. y si me equivoco, corrígeme por favor, pero a lo largo de toda la entrevista, porque yo esto es un tema Sí. que no domino y bueno, puedo meter la pata perfectamente. Hay como diferentes tipos de victimologías, ¿es así? Mm, Más que de victimologías, serían diferentes tipos a lo mejor de victimización, ¿no? O sea, hablamos Vale, de la victimología, sería como en este caso la ciencia que estudia a las víctimas. Sí que es verdad que la sí, victimología se puede estudiar desde diferentes perspectivas, es decir, se puede estudiar la victimología desde el ámbito de la criminología o desde el ámbito del derecho o desde el ámbito, por ejemplo, del trabajo social. En nuestro caso lo que nos interesa es estudiar la victimología desde el ámbito de la psicología, ¿no? Entonces sería vale, la ciencia de la psicología que estudiaría pues a las víctimas, la repercusión por ejemplo, en mi caso, que es más victimología clínica, victimología forense, sería estudiar por la repercusión que tiene sobre las víctimas, pues precisamente, valga la redundancia, el ser víctima, ¿no? El haber sufrido un acontecimiento que le sitúa en la posición de ser definida como víctima. Entonces, donde habría diferentes tipos es en la victimización que puede sufrir una persona, ¿vale? Victimización entendida como el proceso por el cual una persona se convierte en víctima, ¿no? Podríamos tener la clasificación más clásica es victimización primaria, secundaria, terciaria, ¿vale? Entonces tendríamos una victimización primaria que sería pues aquella que sufre una persona, por ejemplo, que vive o que sufre un acontecimiento eh, traumático, entre comillas, o que le sitúa en posición de víctima, ¿vale? Por ejemplo, pues una mujer que sufre violencia de género, o yo con un accidente de tráfico, o una persona que sufre un ataque terrorista, ¿vale? Luego tendríamos una victimización secundaria que tendría más que ver con los procesos de victimización que sufre una persona cuando tiene que pasar por el sistema de justicia. Me explico. Tú imagínate que eres víctima de violencia de género, decides denunciar, entonces por el simple hecho de tener que ir al juzgado a tomar una declaración, tener que sufrir un juicio, estar expuesta, digamos, a lo mejor al juicio mediático también, ¿vale? Sería otro proceso de victimización, que llamamos victimización secundaria. Y la terciaria, que fue la última en incorporarse, se refiere a la victimización que puede sufrir, digamos, el victimario. ¿Qué es el victimario? Pues el que comete el delito, ¿no? Es decir, yo puedo ser, por ejemplo, un maltratador de género y por el simple hecho de ser juzgado o también entrar en el sistema de justicia, que la sociedad me juzgue o tenga una opinión sobre mí, ¿vale? Me puedo situar en una posición también de víctima. No sé si me lo he explicado bien. perfectamente. Entonces, Vale. es como que los tres tipos de victimización al final son como una revictimización, ¿no? Bueno, quitando la primaria, que igual es la primera que sucede, realmente la victimización secundaria es como una forma de volver a, entre comillas, sufrir ese episodio, ¿no? Y bueno, Efectivamente. eso Sí, es. si hablamos de revictimización como volver a situarse en ese escenario que me hizo convertirme en víctima, sí, efectivamente, porque al final estamos, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, violencia de género, estamos haciendo a la persona que tenga que revivir ese tipo de acontecimientos, que tenga que continuar, digamos, teniendo consecuencias el hecho de haber sido víctima. Entonces, sí, sería una revictimización. Eso es. Eso es, vale. Vale, pues bien, ahora hemos aclarado ya los conceptos básicos, Alejandro, muchas Sí. gracias porque era muy necesario. Y bueno, una de las primeras preguntas que se planteaban nuestros seguidores era Ujú. qué características diferencian, así a grandes rasgos, la victimización infantil de la adulta y sobre todo qué implicaciones tiene esto en las niñas y en los niños que al fin y al cabo son los más vulnerables, ¿no? Claro. Muy buena pregunta, ¿vale? Y también compleja, ¿no? Porque, claro, tendemos a dividir como a lo mejor victimización infantil, victimización adulta, pero también tendríamos que subdividir, por ejemplo, dentro de un niño no es lo mismo un niño que sufre, por ejemplo, un abuso sexual que un niño, por ejemplo, que sufre un bullying en la escuela, ¿no? Ambos son víctimas, Ujú. pero a lo mejor tienen procesos diferenciales. A grandes rasgos, yo creo que sí que habría una afectación diferencial y que es bastante obvia, aunque a veces se pasa por alto. Y es que el niño, ¿vale? Por el simple hecho de ser niño y estar en desarrollo, digamos que el hecho que le convierte en víctima o va a impactar en él en un momento en el que se está desarrollando. Y por lo tanto va a haber determinadas cosas, ¿vale? Que digamos como que se pueden alterar en ese desarrollo. Por ejemplo, es muy común en niños que sufren pues este tipo de acontecimientos o que son víctimas, pues que luego tengan a lo mejor dificultades a la hora de vincular con otros, ¿no? Porque durante su desarrollo pues han tenido una alteración en ese ámbito, ¿no? O con su sistema emocional, pues como están en pleno desarrollo no han podido
integrar todas aquellas cosas que a lo mejor una persona ya en plena madurez, ¿vale? Si yo soy víctima, pero soy una persona ya con mis plenas capacidades desarrolladas, digamos como que puedo encararlo de otra manera. Yo creo que esa sería la principal diferencia a grandes rasgos. Totalmente, sí, sí. Al final es una cuestión de las herramientas que vas adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que cuando Efectivamente, estás en las primeras etapas, pues lo que decíamos, te pilla como mucho más vulnerable a este tipo de acontecimientos a nivel efectivamente. general. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vale, vale, Alejandro. Otra pregunta. ¿Consideras que existe un... Además, esta pregunta también es como muy común, ¿no? ¿Consideras que Ujú. existe un perfil tanto de agresor como de víctima, que hay como si hubiese un perfil ya establecido de los rasgos de estas personas? Buena pregunta también. Y además es una pregunta, es algo en lo que, vamos, yo por lo menos lo percibo que se intenta investigar mucho, ¿no? Como que hay mucha inquietud por decir cuál es el perfil del agresor y cuál es el perfil de la víctima. Y que yo creo que también al final tampoco se llegan muchas veces a conclusiones cerradas. También es verdad que nosotros siempre intentamos como clasificar todo de una manera muy rígida y a veces las cosas son bastante más complejas. Entonces yo, en este sentido también como la pregunta anterior, yo creo que es muy importante el subdividir por perfiles de problemáticas, ¿no? Es decir, no será igual el perfil del agresor de género, por ejemplo, que el perfil del agresor de bullying, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior. Dentro de cada perfil sí que es verdad que lo que podemos encontrar son factores, ¿no? Que coinciden entre los diferentes agresores. Por ejemplo, en bullying se ve muy bien, ¿no? Pues el agresor de bullying es un chaval que asume el rol de líder, ¿no? O que tiene un bajo autocontrol y que tiene una alta irritabilidad, perdona que me trastabillo, ¿no? Y, por ejemplo, la víctima de bullying pues también tiene factores en común, ¿no? Pues pueden ser chavales con a lo mejor discapacidades físicas o dificultades en determinados ámbitos o de otra raza, de otra etnia. Entonces, yo creo que sí que es útil generar clasificaciones, pero hay que ser como más flexibles teniendo en cuenta que es un mundo muy heterogéneo y realmente no se puede como clasificar estrictamente de si una persona cumple esto y esto, va a ser agresor, ¿no? Es algo como más amplio. Claro, y supongo que también un poco de el afán, ¿no? que tenemos de intentar categorizar las cosas es en un intento de intentar detectarlas cuanto antes y que no vayan a más. Eso Pero sí es. que es cierto que, claro, a pesar de que existen factores de riesgo, ¿no? como los que has nombrado, Uh-huh. son bueno, factores de riesgo que sí pueden influir, pero luego al fin y al cabo Eso es. va Eh, mucho más eh, allá. Efectivamente, las cosas son más complejas, ¿no? Que cuando se reúnen tres factores que va a desencadenar en algo, ¿no? Sino que es muy, muy multicausal todo, ¿no? Eso es. Eso es, totalmente. Sí, sí. Uh-huh. Vale. Bueno, y Alejandro, vosotros cuando, los psicólogos forenses me refiero, Uh-huh. cuando lleváis a cabo vuestra labor, entiendo que quizá haya personas que intenten contaminar su testimonio, ¿no? O que intenten Uh-huh. engañar al profesional que tienen delante, pues bien, supongo que igual en algunas ocasiones es inconscientemente, pero en otras ocasiones obtendrán beneficios Uh-huh. si consiguen engañar. Entonces, ¿vosotros tenéis algún tipo de estrategia que utilicéis para comprobar la veracidad de las declaraciones que os dan las personas que entrevistáis? Claro, yo creo que este es el caballo de batalla, ¿no? De la psicología forense, ¿no? El abordaje de lo que podríamos llamar como a lo mejor simulación, ¿vale? O disimulación. Simulación en el caso de que alguien esté poniendo sobre la mesa algo que no existe o disimulación de algo que existe y lo estoy atenuando, ¿no? Sí que es verdad que como tal en población adulta las estrategias que se utilizan, bueno, pues tienen más que ver con, por ejemplo, al suministrar test, ¿vale? Que estos tengan lo que llamamos escalas de validez, ¿vale? Al final una escala de validez es una escala que me puede estar indicando pues cuál es el estilo de las respuestas que ha dado la persona y a mí me puede indicar pues hasta qué punto estas pueden ser sinceras o no, pero siempre con cautela. Luego otra estrategia sería la congruencia del relato, ¿no? Es decir, pues yo me entrevisto con una persona de manera amplia durante mucho tiempo y yo voy detectando hasta qué punto es coherente o no es coherente lo que me cuenta, hasta qué punto es coherente o no. Después otra cosa importante es contrastar esto con otras fuentes de información, ¿vale? Si pueden ser ajenas a la persona, pues genial, ¿vale? Pues, y entonces veo si es coincidente o no
la información que me está dando y sobre todo tener también un buen conocimiento teórico de determinados fenómenos para poder ser competente en discernir si lo que tengo delante se corresponde o no con ese fenómeno. Pongo un ejemplo, si yo soy un gran conocedor de los trastornos psicóticos, ¿vale? Que no es mi caso, vamos a ser sinceros, ¿vale? Pero es así como un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Si yo soy un gran conocedor de estos trastornos psicóticos, al final cuando yo tengo delante una persona que me intenta simular a lo mejor tener determinado trastorno de este tipo, yo voy a ser mucho más competente en poder decidir si está simulando o no. Luego, con la herramienta que sí que cuenta el psicólogo forense es para poder, digamos, hablar de la probabilidad, ¿vale? De que un relato en menores, ¿vale? Sea creíble o no creíble. Sí que es verdad que existe una herramienta que se llama el SVA, que no me voy a meter a profundizar en ella, pero bueno, el caso es que a través de una entrevista abierta con un menor, ¿vale? Y luego siguiendo una serie de criterios, pues sí que es verdad que se puede discernir de determinada manera si un relato de un menor, por ejemplo, un abuso sexual, pues es creíble, no creíble, etcétera. Una importante cosa para matizar aquí, esta herramienta de lo que habla es del relato, es decir, no está hablando, por ejemplo, de este menor está mintiendo, ¿no? No, lo que está valorando es el relato de este menor, ¿vale? Pues es altamente creíble, es creíble, poco creíble, etcétera. ¿Vale? No sé si me explico la Sí, diferencia. sí, sí, Pero bueno, totalmente. también decir que esta herramienta tiene limitaciones, ¿vale? No es algo, Claro, no es la panacea, porque muchas veces se tiende a pensar eso es. que es la panacea, pero sí que es verdad que es lo mejor que hay hoy en día o lo más adecuado hoy en día para discernir sobre credibilidad del testimonio en menores. Ujú. No sé si, Pero si, que, sí, sí, perdona, sí, perdona. no, te has explicado genial, pero que es como que luego, aunque haya un instrumento, ¿no? Que nos puede ayudar a ver si ese testimonio es o no es verdadero, que bueno, no, eso no tiene la verdad absoluta, es como una herramienta, ¿no? Eso es. Eso es una Puede herramienta, ser más. digamos, al servicio del psicólogo, que luego es el técnico que va a tener que poner en común toda esa información y hacer un trabajo coherente y centrado. Eso es. Vale, y ya personalmente, ¿cuál crees tú que es la parte o aquello que es más complicado de superar em, desde el papel de la víctima cuando se encuentra ya en un proceso de recuperación pues, de un evento traumático o de lo que sea? Desde mi perspectiva personal. Sí que es verdad que, buena pregunta, ¿no? Habría que ponerse a buscar bien a lo mejor qué es lo que hay, pero yo sí que podría decir que de las cosas que más cuesta a lo mejor al salir adelante para una víctima, ¿no? Es tal vez, por ejemplo, si yo soy víctima porque otra persona me ha causado un daño, ¿no? Sí que es verdad que una de las cosas que le costará más a esa persona es como recuperar la confianza en los otros, ¿no? O recuperar la confianza en el mundo, en la vida, en que es un lugar seguro, ¿no? En tener esa seguridad de nuevo. Y yo creo que también otra de las cosas que afecta mucho a las víctimas es cuando son juzgadas socialmente, ¿no? Yo creo que eso impacta mucho porque al final es como yo soy una víctima, pero todo el foco mediático me está juzgando y no está reconociendo mi posición como víctima. Y yo entiendo que salir de eso sí que es altamente complicado, ¿no? Ujú. Y además lo que decías al principio, lo de perder la confianza en los demás es como muy interesante porque además se ve como en los niños cuando Ujú, son, por ejemplo, abusados sexualmente, se ve como una clara diferencia entre cuando el abusador forma parte de la propia familia del ujú. menor o es una persona totalmente externa, porque claro, si al propio evento traumático le sumamos que ese niño tenía depositado, o esa niña, había depositado toda su confianza en una persona que creía segura, ¿no? Pues Ujú. esa capacidad futura de crear nuevos vínculos de confianza con los demás, pues se queda por tierra. Ef- Efectivamente, y yo creo que has dado el clavo y además esto para el que tenga interés viene muy bien recogido en un libro clásico de Judith Herman del 93, creo que es.
me acuerdo porque es el año en el que nací, ¿no? Que es trauma de recuperación y ahí se ve muy claramente esto, ¿no? Como cuando el abuso viene, por ejemplo, en el caso de un niño, el abuso viene perpetrado por una figura de apego, es decir, por una figura con la que yo he vinculado, ¿no? Al final lo que da como resultado es muchas veces incluso un doble sistema de pensamiento. ¿En qué sentido? En el que yo soy niño, ¿vale? Y mi capacidad para comprenderlo llega a que yo sé que me están haciendo algo malo, pero realmente esta es mi figura de apego. Entonces ahí de repente se monta un lío en la mente de estos niños que al final desencadena precisamente en eso, en que en el futuro van a tener muchísimos problemas para vincular con otros a nivel afectivo y sobre todo para confiar en otras figuras. Jo, qué interesante. Y muy buena recomendación, gracias, porque es un puntazo. Y vale, y Alejandro, yo luego creo que estas situaciones, ¿no? Pues a veces se dan en Ujú. escenarios en los que intervienen, pues, por ejemplo, las fuerzas de protección o la policía o quien sea. ¿Tú consideras que este tipo de profesionales en su formación se les dota de las herramientas necesarias para tratar contacto estas situaciones tan complicadas? Bueno, buena pregunta y difícil también, ¿no? Son todas muy Yo, buenas. yo creo, quiero decir, yo desde mi posición, ¿no? Y yo creo que dejar claro que desde mi posición es una posición externa, yo no estoy dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, yo lo que he podido ver, observar. Yo creo que sí que es verdad que en el pasado había menos sensibilidad hacia estos temas y menos formación en ese tipo de cuerpos, pero yo creo que con el paso del tiempo se está mejorando mucho. Por ejemplo, un indicador que a mí me hace ver que se trabaja en buena dirección. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene, y la Guardia Civil también, pero en este caso la Policía Nacional tiene cuerpos específicos, por ejemplo, para tramitar denuncias de violencia de género o del ámbito familiar, de abusos sexuales, ¿no? La UFAM, que llaman. Entonces, entiendo que si se generan este tipo de dispositivos, a mí lo que me hace ver es que, en cierto sentido, lo que se está tendiendo es a especializarse en determinado tipo de víctimas y, por lo tanto, a tener un tratamiento especial. También es cierto que en lo que se ha mejorado mucho es, por ejemplo, con la creación de departamentos específicos, por ejemplo, de análisis de conducta en el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil, ¿no? El departamento este que tienen de análisis de conducta en el que hay varios psicólogos. De hecho, fue fundado por un psicólogo. Sí que es verdad que todos estos cuerpos, al final, una de las labores fundamentales que hacen, o por lo menos es lo que yo he leído y visto en algunas charlas, es el hecho, por ejemplo, de tomar las declaraciones a víctimas sensibles, pues víctimas con discapacidad, niños que han sido abusados. ¿Con qué objetivo? Pues con hacerlo desde un punto de vista técnico, que tenga la menor repercusión en la víctima, ¿vale? Y que se pueda captar la mayor información. Entonces, a mí estas cosas sí que me hacen ver que a nivel especializado sí que se trata mejor. Sí que es verdad que tal vez, a lo mejor, hay que mejorar bastante y sobre todo a lo mejor las personas que están más a pie, más en la calle. Pero yo creo que con el paso del tiempo todos estos temas en este tipo de cuerpos al final se acabarán trabajando mejor. Yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Vale? Es buena señal, ¿no? Sí, Entonces, aunque no estemos en el punto, bueno, idóneo utópico que nos gustaría, por lo menos caminamos en una buena dirección eso y se es, ve que las eso cosas es. van avanzando. Es importante también. Y bueno, para ir acabando ya, o sea, se me ha pasado muy rápido, A mí pero también, a la mí verdad también. es, la verdad es que el tiempo vuela. Eh, Quería preguntarte si tú crees que es indispensable el apoyo psicológico Ujú. cuando una persona es víctima pues, de una situación de esta envergadura, o si por el contrario no siempre es necesario tener apoyo psicológico. ¿Tú qué opinas? Me gusta mucho esta pregunta. Me gusta mucho esta pregunta porque creo que además es muy actual. Yo Así me... cerramos por todo lo alto. Sí, 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 por todo lo alto. Mi opinión personal es que muchas veces se tiende a sobreactuar con estas cosas. Y me voy a explicar. Es decir, se da por hecho que porque alguien se haya puesto, o sea víctima, ¿no? O haya tenido que sufrir determinado acontecimiento, damos por hecho como que a lo mejor esa persona, pues eso, por ejemplo, va a necesitar un tratamiento especial. Y la realidad no es esa. Y los datos epidemiológicos están ahí y la investigación está ahí. La realidad es que muchas personas no necesitarán ese tipo de ayuda. Muchas personas tendrán una respuesta negativa, como es obvio, por haber sufrido un acontecimiento de este tipo, pero no desarrollarán por ejemplo, en este caso, una psicopatología que hagan que necesiten un tratamiento especializado. Yo creo que en este ámbito, en este aspecto, pues también como sociedad muchas veces tendemos a victimizar en exceso a las personas, por decirlo así, ¿no? Tendemos a lo mejor como esta persona ha sufrido bueno,
ejemplo de reciente, coronavirus, ¿no? Al final se leen determinadas noticias de 80% de porcentaje de trastorno de estrés postraumático en personal sanitario. Es decir, eso no es una realidad, ¿no? Y al final como que tendemos a inducir a eso. Y otra cosa que a mí es algo que siempre me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es un tema que a mí también me ha gustado mucho, y es también el que al final, por tener esta concepción como sociedad, le estamos haciendo ver muchas veces a las víctimas, y esto que se me entienda bien, ¿vale? Pero le estamos haciéndole a las víctimas como diciéndolas, continúa siendo víctima, ¿no? Porque en cierto sentido puedes tener una ganancia secundaria. Y yo creo que contra eso hay que ser muy cauto, porque al final hacemos que la persona, digamos, como que no salga hacia adelante. Obviamente, matizo, hay víctimas que lo pasan tremendamente mal, hay personas que desarrollan grandes problemas y a esas personas obviamente hay que darles la mejor asistencia posible, ¿no? Pero creo que en este Eso. sentido sí que sobreactuamos un poco como sociedad. Y que igual también el hecho de identificarte tanto con la etiqueta de víctima puede, ¿no? Un poco interrumpir que avances. Y no sé si me equivoco, Efectivamente. ¿eh? Corrígeme si no, pero es por eso que igual en algunas ocasiones se cambia la palabra víctima por la palabra superviviente, ¿no? Y a Ujú. veces se habla, pues, en la literatura de supervivientes de abuso sexual infantil. Sí, es como darle otro enfoque con ese Otro objetivo. enfoque, Eso es, eso es. sí. Vale, pues ya está, Pues Alejandro. muy bien. Yo creo que hasta aquí. Bueno, Y nada, bueno, no me gustaría cerrar la entrevista sin felicitarte porque me gustan mucho los vídeos que tienes en YouTube, soy muy fan. muchas gracias. Eh, me gusta, me gusta mucho la labor de divulgación que haces. Creo que la psicología tiene cosas muy importantes y muy chulas que aportar a la sociedad y me gusta mucho la forma que tienes de hacerlo. Así Ujú. que enhorabuena. Y Vale. nada, espero que los proyectos que tengas de aquí en adelante, pues que tengas mucho éxito. Ya. Yo, Y yo, por mi parte, qué y bueno, rápido. ya te lo dije cuando me lo propusisteis, creo que vuestra asociación, lo voy a decir así coloquialmente, mola mucho, ¿no? Y que os hacéis cosas súper chulas y súper útiles y vamos, cuando me lo dijisteis yo estaba súper encantado de que hubieseis contado conmigo. Y muchas Es gracias un por lo de placer. YouTube, que cuesta su tiempo, Total. pero por lo que veo tiene su público. Es muy, muy chulo. A mí me gusta un montón, Alejandro. Genial. Y nada, que espero que podamos tener esa conversación, pero en persona. Y no sé si en Claro que sí. Segovia, en Aranda, no sé dónde. Donde sea. En Castilla y León está claro. Luego ya veremos dónde. Vale, y dónde nos dejen, porque ahora Eso es. tampoco estamos para elegir. Eso Pero es. bueno, que eso, que espero que nos volvamos a ver y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias, Berta. Y da Te un mando un saludo a abrazo. todo el equipo. Vale, de tu parte. Chao. Venga, Adiós, hasta Alejandro. luego. Adiós.